sin sobresalto. Les voy a poner acá, tema de la clase. Recuerden que escribir su nombre después que yo les diga, no antes. Tema de la clase, y el tema de la clase es reformas liberales del siglo XIX. Y asistencia. Y después de ahora, escriban su nombre, chicos, para que queden en la asistencia. Ya lo hice. Me odian. Pero unos 2 minutitos más para que terminen de conectarse. Durante cuando yo empiece a hacer clases en la pizarra, chicos, ustedes tienen una opción, los que están en computadores, y los que están en teléfonos también, de fijar la imagen, o sea, de solo ver, por ejemplo, la pizarra. Eso se hace haciendo clic como en el pincho que hay. Es como una cosita así como si fuera un clavito chiquitito, un pincho. Te hacen clic ahí y pueden fijar esa imagen. ¿Ya? Solamente ver al profesor o a un compañero, una compañera, eso lo pueden hacer. Les recuerdo, chicos, escriban su nombre en la lista para que queden presentes, por favor. Hola, tío. Hola, hola. Hola, vecino. Hola, vecino Vicente, ¿cómo está? Hola, Vicente. Ah, chicos. Felipe anda de mala gana, para... Yo me estoy comiendo una mandarina. Qué buen dato. Dato Sí. del año. Siguen llegando, compañeros, compañeras. Dicen que se escucha despacio. ¿El resto está escuchando bien? Sí, pues yo por lo menos escucho bien. ¿Qué cosa? Yo no escucho nada. Me refiero al Yo sí. profesor. ¿Lo están escuchando bien? Ah, sí, sí. Bien. Yo escucho perfecto, tío. Bueno, para los que se dieron cuenta, hoy día tenemos pizarra. Ya, pizarra que hicimos nosotros acá. Así que les voy a pedir mucha ayuda con que me digan si está bien el tamaño de la letra, si está bien la distancia que tengo en la pizarra de la cámara. Se ve todo borroso. Se ve borroso. Creo Sí, que no estoy, veo nada. tío, o estoy ciego o no veo nada. Pero eso No, debe pues ser. no se ve nada, está horrible. Debe ser para la luz del sol, yo creo. No, ni el Una sol, pantalla verde. Menos luz. tampoco. No es la luz, tío, se ve todo borroso. Hola, tío. Por ahí. Hola, hola. ¿Cómo Eso estáis? solo No, se no veo nada. Del internet nomás, tío. Sí. A mí me En parece que por ahí internet está. no veo uno. Tío, solo falta que se compre una No, pantalla no veo verde. nada. ¿Una qué? Una pantalla verde es donde puedes proyectar imágenes mientras te mueves o estás Al, detrás de algo. al lado quiero pintar verde para hacer lo que tú dices. Que se llama como el cromo, el croma, algo así se llama. Que sirve para poner imágenes de fondo. En realidad sirve cualquier color fijo, no necesariamente el verde. Funciona el verde y el azul. Eso. Que son los colores menos comunes, pues si los humanos no somos ni verdes ni azules, pues entonces, no siendo un color
similar a los humanos, todo bien. Tío, hay los Ni que pitufos fuéramos que son pitufos. azules. Exacto, Alonso, exacto. Somos pitufos verdes. Ya, chicos. 12:37, ya los que tenían que entrar ya entraron, así que vamos a comenzar la clase. ¿Cómo están? Que hayan pasado una semana agradable, sin clase. Algunos se pusieron al día con la tarea, otros no. Algunos pudieron descansar. Espero que se hayan cuidado, sobre todo, que se hayan cuidado. Y estamos listos para empezar la clase hoy día. Primero, sobre el 18 de septiembre, nosotros podríamos haber hablado algunas otras cosas más, ¿ya? Para que quede súper claro lo de la independencia de Chile. Solamente voy a recordar algunas cositas para que, porque ustedes saben, en estos días uno aprende no tan solo en clases, sino que también aprende a través de las redes sociales, un meme, un post, un video corto, un video largo, documentales, películas. Entonces ustedes pueden encontrar información en todos lados. Y van a decir, oye, eso no me lo dijo el profe. Bueno, vamos a decir algunas cosas que son importantes del 18. Primero, el 18 de septiembre se celebra puntualmente ¿qué acto? ¿Qué pasó el 18 de septiembre? ¿Quién sabe qué pasó ese día? La primera junta de gobierno. Vicente, a ver. La primera junta de gobierno. Correcto. Pasó que en Santiago se juntaron las personas más importantes de Santiago. Cuando digo más importante me refiero a la gente que tenía dinero en realidad, ¿ya? Y eligieron al más viejito de ellos, que se llamaba Mateo de Toro y Zambrano, que era el más viejito de todos, como presidente de esta junta de gobierno. Y esta junta de gobierno surgió porque en España tomaron preso al rey de España. Y Chile era colonia de España, entonces dijeron, ¿cómo? Nuestro rey está preso, nosotros vamos a declararnos independientes mientras el rey esté preso para ser leales al rey, ¿ya? No por otra cosa, no porque quisieran ser independientes. Y ahí aparece una persona muy importante en ese tiempo, que es José Miguel Carrera. ¿Y qué es lo que quiere José Miguel Carrera? Ir un poquito más allá, ¿ya? Y declarar la intención de ser un país independiente. Dijimos que el ejemplo de Estados Unidos había sido importante, ¿recuerdan? Como Estados Unidos como un país independiente. Bueno, José Miguel Carrera había visto lo que había pasado en Estados Unidos y decía, bueno, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué solo jurar lealtad al rey? ¿Por qué no vamos un poquito más allá? Y así pasó. Entonces, desde ahí empieza este proceso de batallas, de exilios, de que iban ganando, después iban perdiendo, que finalmente termina en el año 1817 con una batalla muy importante, y yo estoy seguro que alguien sabe cómo se llama. La batalla de Iquique, el combate naval de Iquique, es otro proceso muy distinto a este, que ya vamos a analizar, pero que no tiene que ver con la independencia. Chicos, la batalla de Chacabuco, que fue cuando desde Argentina, San Martín, con todos los héroes de la independencia, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, ingresaron a Chile por el norte de Santiago y liberaron la batalla de Chacabuco, ¿ya? Y Chile, al ganar esa batalla, junto a Argentina, se declaró independiente recién el 12 de febrero de 1818. Entonces, cuando celebramos el 18 de septiembre de 1810, estamos celebrando el inicio de un proceso que termina finalmente el 12 de febrero de 1818. Es un largo proceso de 8 años de batallas, de guerra, de muchas dificultades, pero es un proceso, no es un hecho histórico puntual que ocurrió un día. Todo en la vida cuesta, y cuesta tiempo, y cuesta sacrificio, y todo eso termina en el año 1818. Después nosotros vimos que los chilenos pelearon entre sí y se dividieron en dos bandos, ¿cierto? Y ahora empezamos a ocupar la pizarra.
Tío, pero si no veo nada, ¿Cómo no ve nada? porque veo todo borroso. ¿Pero Tal cómo ve vez todo no lo veo borroso? bien, Tío, pero tío, la pizarra y eso no lo veo nada. tío, es que de repente como que los gráficos de la pantalla bajan, pues así que no se puede ver mucho. Sí, es como que suben y bajan, Pero eso pero más que bajan que suben. tiene que ver con las conexiones, pues chicos. Con su internet, con mi internet también. Pero ahí lo vamos a ir, se va a ir arreglando. Ya, Tío, dígame. y se supone que en el 18 en realidad no se celebra esto, las fiestas patrias, en realidad se celebra la primera junta de gobierno. Claro, que fue como si fuera una película, sería el inicio de la película. Sí. Si fuera una serie, sería el primer capítulo. Una buena película. Sí, Está sería buena una la película, buena película. ¿cierto? Pero hay varias películas por las de héroes, que se llaman. Que están en YouTube. Ya, comencemos, chicos. Tío, Dos ¿me va a ir leyendo lo que dice? ¿Cómo? Va a ir leyendo lo que dice la pizarra porque Sí, no po. veo. Sí. Bueno. Recuerden que pueden fijar la imagen de la pantalla haciendo clic en el, como en el pincho que hay. Ahí pueden dejar la imagen Yo fija. ya lo hice. ¿Quién me dice un Sí, color, tío, yo estoy así. un color cualquiera? Blanco. No, justo no tengo blanco. Naranjo. De azul. Ja, tomen. Negro. Y azul. Es el negro. Y no me digan negro. Por Dios, si menos se va a ver. Oye, ¿cómo se va a ver negro? Un color fuerte, pues, tío. Ponte naranjo o amarillo. Un ¿Cuáles son amarillo, tío. los dos bandos que se dividieron después de la independencia? I don't know. Yo he puesto que les digo uno y ustedes van a adivinar el otro. A ver, digo uno. Liberales. I don't know. Concejales. Liberales. ¿Y cuáles son los otros? Concejales. No. Cerca sí. También empieza con, pero no son concejales. Conservadores. Conservadores. Muy bien. Lo tenía en la punta de la lengua. Y estos conservadores y liberales eran representados por dos personajes. ¿Quiénes eran estos dos personajes de la historia que representaban a estos grupos? También les voy a decir uno y ustedes van a adivinar el otro. Los conservadores eran representados por Diego Portales. Ah, sí, no. Bernardo Higgins. No, Bernardo Higgins ya estaba I exiliado. don't know. Y el otro es San Martín. Ramón. No sé, tío, yo te perdí. Es Don Ramón. Ramón. ¿Qué le faltó ¿Ya? al chavo? ¿Quién cree que es un juego la clase historia? No. No sé. No, tío, nadie. Siga. Continúa. Estamos tomando atención. Tío, se ve borroso. Yo lo veo bien. Yo lo veo borroso. Yo recién. Ahí está. Yo veo todo excelente. En este rincón, los conservadores. Pero cone. Y en este otro rincón, los liberales. ¿Cuál es el capitán de los liberales? Ramón Freire. ¿Cuál es el capitán de los conservadores? Diego Portales. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, como habíamos contado en clases anteriores, estas personas tenían, o sea, después que Chile se hizo independiente, venían decisiones importantes como quién iba a votar, cómo iba a votar, quién iba a gobernar Chile, cómo lo iba a gobernar, dónde iba a quedar la capital, cómo iba a ser la economía. Entonces, esas decisiones importantes
dividieron a los chilenos en estos dos bandos, liberales y conservadores. ¿Ya? Tenían otros nombres también estos liberales y estos conservadores que tenían que ver con algunas características de ellos. Por ejemplo, estamos más o menos no más chicos. Yo esperaba que estuvieran presentando más, que eran más de materia. Parece que no han hecho las tareas. Yo, hay que escribir ese. Sí, este es un resumen de la materia, así que sería súper importante que lo escribieran. Parece que pocos han hecho la última tarea, porque si no, también más. A los conservadores también le llamaban, ¿quién sabe? ¿Pelucones? Correcto. Pelucones. Estanquero. Y a los liberales, ¿cómo les decían? Pipiolos, algo así. Pipiolos. Que en ese tiempo era como decir Su nombre. pelucones, como decir viejos, ¿ya? Ah, Porque también. andar con peluca era una moda antigua, ¿ya? Andar con peluca, con esas pelucas blancas, ¿se acuerdan de esas pelucas blancas que Sí. aparecen a veces en televisión aparecen estas personas con pelucas blancas, así como los jueces, ¿cierto? Esa era una costumbre muy antigua que ya no se ocupaba en ese tiempo. Entonces los conservadores eran como los que andaban con peluca. ¿Qué se sigue usando esa cuestión de peluca? ¿Cómo? ¿Se sigue usando esa cuestión de la peluca? En Inglaterra Ah. se ocupa todavía. Y en cambio, los liberales le decían pipiolos, que es porque eran jóvenes. Entonces era como algo despectivo, era así como decirle polluelo, ¿ya? Entonces por eso eran como le decían unos a los otros, ¿ya? Los pipiolos, ¿quiénes eran los pipiolos? O sea, partamos por los pelucones. ¿Quiénes eran los pelucones? ¿Y ¿Qué tipo de estanqueros? personas? ¿Estanquero? Correcto. ¿Quién está contestando tanto? Luis. Muy bien, Luis, parece que estás estudiando. No me Qué bueno. prendería la cámara, pero está mala. Dale, no hay problema. Estanqueros. Biogenistas también, ¿o no? Para decirlo en palabras simples también, eran Eugenistas. comerciantes, Comerciantes. pero no así Grandes como que tenían, comerciantes. no es que tenían el negocio de la esquina, eran grandes comerciantes, así como que compraban un barco entero de mercancías. ¿Ya? Sí. Acá también sale. Y en cambio, ¿quién eran los pipiolos? Después vamos a hablar de lo que pensaban ellos. Los pipiolos, ¿quiénes eran como personas? Principalmente eran pequeños productores. Sí. Pequeños productores, como por ejemplo artesanos, pero también habían ahí intelectuales, escritores, científicos, profesores, abogados, personas que estudiaron, ¿ya? Entonces, los pelucones eran grandes comerciantes, pero grandes comerciantes, chicos, no así como que tenían un negocio en la esquina. El tema de la clase son las reformas liberales, ¿ya? Y los pipiolos, o los liberales, eran pequeños productores. Cuando yo les digo artesano, yo sé que muchos se deben recordar, no sé, el artesano que vende pulseritas en la playa para el verano, ¿cierto? No, ¿Qué se imaginan cuando yo les digo artesano? un caballero que vende jarrones, que hace los mismos jarrones ahí. Claro. Alguien que Pero aquí vende estamos queso hablando- casero Sí, también es queso. También. como También. queso de campo. Qué rico. Estamos hablando de pequeños productores, gente que tiene una producción acotada, ya de algunas cositas que vende, pero Gente que en que ese tiempo la hace ella misma. No, es que la hace ella misma, la hacen ellos mismos. Y los que te venden como comida casera. Claro, entonces estamos hablando de productores pequeños, pero tengan en consideración algo. En ese tiempo, los artesanos producían
casi todo lo que se consumía. O sea, uno no podía ir al mall a comprarse ropa, ¿cierto? Entonces le encargaba una taza a un artesano, por ejemplo, que te hiciera unos pantalones, o una chupalla, un sombrero, ¿ya? Uno no podía ir a la ferretería y comprar las herramientas para hacer una huerta, no. El artesano, que era el herrero, fabricaba las herramientas, la pala, el chuzo, la picota. Entonces, los artesanos eran en gran medida los que producían la mayoría de las cosas que se compraban y se ocupaban en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que querían los pipiolos? Como eran ellos artesanos, querían que en Chile hubiese... Lo voy a escribir con color verde. Querían que en Chile hubiese algo que se llama ¿Federalista? productivismo. Ah, eso. ¿Y qué es lo que es productivismo? No sé, tío. Fomentar la producción. Tío, ¿qué dice lo que ¿Sí? está en rojo ahí arribita? Dice Ramón Freire y Diego Portales. Gracias. ¿Ya? ¿Qué es lo que querían entonces? Fomentar la producción. ¿Ya? O sea, por ejemplo, que el Estado les prestara plata para ellos comprar máquinas, poder desarrollar la ciencia, poder desarrollar tecnología, para poder producir más y mejor. ¿Ya? Eso es lo que querían los liberales, ¿ya? Que Chile desarrollara su industria. Por el contrario, los conservadores, que es lo que querían, libre comercio. Libre comercio. ¿Qué es lo que es el libre comercio? Que solo querían vender. Solo vender y vender, vender. Claro, y que, miren, lo que querían puntualmente era fomentar el comercio internacional. Esto voy a hacer una pequeña aquí explicación. Se trata de lo siguiente. Comprar, este es un ejemplo, por ejemplo, a Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra estaba produciendo mucho en ese tiempo, ¿cierto? Estaba produciendo mucho, entonces necesitaba vender muchas cosas. Tío, ¿se puede dar vueltita? ¿Cómo? ¿Puede dar vueltita que estoy escribiendo, por favor? Sí, ¿está bien ahí o no? No, tío, estoy el del otro lado. Ya, espera un poco para terminar de escribir. Ya. Y vender. ¿Qué es lo que querían vender? Materias primas. ¿Quién recuerda qué son las materias primas? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué son las materias primas? Para fabricar una herramienta, como por ejemplo un chuzo, ¿qué necesita una persona? Metal. Metal. ¿Y de dónde viene el metal? De la tierra. Del hierro. Del Del hierro. hierro. Entonces, ¿qué es lo que es una materia prima? Lo que viene de la tierra. Correcto. Éjale. Éjale. Deja de ganarme. Eso. Entonces, por ejemplo, las materias primas son cosas que uno obtiene de la naturaleza y que sirven para fabricar todo. Todo viene de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, cobre, plata, hierro, todo ese tipo de cosas que los que juegan videojuegos sabrán muy bien. Como el ¿Ya? Minecraft. Eso sirven para fabricar otras cosas. Entonces, ¿qué querían los conservadores? Que Chile vendiera sus materias primas y que comprara los productos ya listos. ¿Ya? ¿Qué querían los liberales? Que Chile tomara las cosas que tienen su naturaleza
y las produjera, las transformara acá en Chile en otros productos. Miren qué importante lo que estamos hablando, porque es tal y cual como pasó hoy día. ¿Cierto? Chile hoy día vende cobre y compra celulares que se hacen con el mismo cobre que vende Chile. ¿Ya? Se habrán dado cuenta que esta guerra, ¿cierto?, la ganaron los conservadores. ¿Cierto? Bueno, para bien o para mal, la ganaron los conservadores. ¿Qué querían? Esto es en términos económicos, chicos. Lo voy a anotar acá al ladito. ¿Ya? Lo voy a anotar con un color morado. ¿Que se note, tío? No, pues el morado no se nota. El morado no, el naranjo. Sí, ese sí. Tío, ¿me puedes decir lo que está al lado, cómo se dice, en la esquina de la primera línea? La esquina de la primera de liberales. No, más allá. No, eso no. Lo de abajo, eso. Pero más allá, más allá. Esa línea, pero más allá. Eso. Dice, Eso. pipiolo. Lo que tocó recién, tío. ¿Y qué pasó con tus lentes? Pipiolos. Me llamaron. Pipiolos, pequeños productores. Pipiolos, pequeños productores, artesanos intelectuales. Que no vea eso. Sí, aquí vamos a poner quién eran. ¿Ya? Aquí vamos a poner qué querían en la economía. ¿Ya? Esto es para que sepamos de qué estoy hablando. Y acá vamos a ver qué querían en la política. ¿Ya? ¿Qué querían en la política estas personas? ¿Cuáles eran sus diferencias que tenían en sus ideas para Chile en la política? Y veamos qué es lo que querían en la política. Esto lo voy a anotar con un color... ahora sí es bueno. En la política, vamos a empezar acá. En la política, los conservadores querían algo que todavía existe en Chile, porque si se dieron cuenta, ganaron los conservadores, y así fue como quedó Chile, que se llama centralismo. Que Chile se gobierne desde su capital, Santiago. ¿Claro? ¿Qué es lo que querían entonces los conservadores? Que Chile se gobernara desde Santiago. ¿No? ¿Y qué es lo que querían los liberales entonces? Que cada uno... que se me olvidó. Que no se centralicen en una ciudad, por ejemplo, Santiago. Claro, y eso tiene un nombre. ¿Ya? Se llama federalismo. ¿Ya? Y federalismo hoy día se llamaría, tendría el nombre de regionalismo. Así llamaríamos hoy día al regionalismo, o sea, el federalismo, regionalismo. Es decir, que cada región se gobierna a sí misma, tenga sus propias autoridades elegidas, tenga sus propias leyes, tenga su propio presupuesto, su propia idea de desarrollo, elegida por las personas que viven ahí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Como Puerto Montt necesitaba estar en cuarentena total y tuvo que como casi un mes esperando que Santiago le diga que sí. Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, ¿cierto? ¿Quién más quiso hablar? ¿Quién más iba a hablar y que no alcanzó? Ya, quedé con la duda. Bueno, entonces, está bien, pero también, por ejemplo, imagínense en cómo pensar un país. Imagínense, por ejemplo, Santiago pensando en qué hacer con la región de los lagos. Y no la región de los lagos pensando en qué hacer con su propia región, en el fondo. A eso se refiere. ¿Ya? En términos también económicos. Por ejemplo, la industria de los salmones, que llegó acá a la región de los lagos, no se le ocurrió a la gente de acá. Se le ocurrió a la gente de Santiago, trajo empresas que venían del extranjero y las instalaron en la región de los lagos. Bien, mal, no sabemos, ¿cierto? Cada uno sabe ahí lo que es bueno y lo que es malo. Pero esa decisión no la tomaron las personas de acá. Se tomó en el centro. ¿Ya? Por eso se llama centralismo. ¿Ya? En cambio, la otra visión, ¿qué es lo que proponía? El federalismo, el regionalismo.
Pero también, aquí hay una diferencia importante. Tiene que ver con el poder también. Al ser Chile un país centralista, el poder lo tiene principalmente el presidente. Eso se llama presidencialismo. Entonces el presidente decide todo, así como si declarar estado de sitio o no, toque de queda, como decíamos delante. Si, por ejemplo, si al presidente no le gusta una ley, él puede hacer que no se haga esa ley, ¿ya? Por más que mucha gente esté de acuerdo. No sé si escucharon esto de la ley del 10% del retiro de la AFP. Obviamente. Sí, Claro, el presidente, Sí, el por las presidente podría haber protestas. dicho que no. muchas protestas. El presidente podría haber dicho que no quería que la gente retirara el 10%, y podría haber ejercido su derecho a veto, ¿ya? Eso es porque Chile es un país presidencialista. No lo hizo, pero podría haberlo hecho. En cambio, los liberales, ¿qué es lo que querían? El presidencialismo se relaciona también con el autoritarismo, la autoridad del presidente. Darle muchas funciones al presidente. ¿Ya? Eso tiene un problema. ¿Ya? El problema es que si el presidente es bueno, inteligente, sabio e incluso medio divino, podría ser un excelente presidente, ¿cierto? Pero el presidente, si es penca, si es poco inteligente, estaría en peligro un país, ¿cierto? Si todas las decisiones las tiene que tomar el presidente. Entonces, este sistema hace que las personas dependan mucho de las decisiones de una persona, que es el presidente. ¿Ya? En cambio, ¿qué querían los otros? Querían un régimen más democrático. ¿Ya? Más democrático, esto quiere decir división del poder. Es decir, que haya un congreso, que los congresos voten las leyes, que el presidente tenga que preguntarle al congreso las leyes que quieren hacer, que el presidente no se mande solo, que hayan otras personas también que estén con él. ¿Ya? ¿Listo el esquema? Me voy a poner ahí al frente para que ustedes puedan escribir lo que dice. ¿Ya? Quizás si me siento en el suelo va a alcanzar a salir mi cabeza, pero no lo voy a alcanzar a ver a ustedes. Lo voy a intentar. Entonces, ¿salgo o no salgo? Mi pura cabeza. Sí, como la frentita nomás. No, lo único que se ve es su cuerpo. Bueno, entonces chicos, ese es un cuadro resumen de la última materia que vimos y que es muy importante para entender la materia que aparece desde ahora en adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, esta batalla la ganaron los conservadores, ¿cierto? Y gobernaron Chile durante 30 años. Tío, ¿Sí? ¿qué dice el lado de presidencialismo? Dice autoritarismo. Ah, ya, gracias. Tío, ¿qué dicen esas rayas medias cruzadas? ¿Allá? Sí, Lo que está en naranjo, Dice- tío. ¿Quiénes eran? Dice arriba. Después abajo dice economía. Y abajo dice política. gracias. Tío, ¿puedes poner lo que dice al lado del presidencialismo en el chat? Porque esto se me olvida al tiro. Editarle eso que se me olvida al tiro. Dice autoritarismo. Tío, Y esa ha sido la participación de la pizarra en el día de hoy. Aplausos para la pizarra, por favor, que nos costó mucho hacerla. En el otro sitio, Mejor. que fue la clase que tuvimos recién, Sí, es bacán Estamos- mejor con la pizarra.
¿Le gustó la clase con pizarra? ¿Le gustó la clase con pizarra? Es bacán. Qué bueno. Oh, mucho mejor. Le estamos poniendo nombre a la pizarra. ¿Cómo se llama? Póngale Pedrito. Pizarrín. Pérez, póngale Juanito Pérez, es el nombre que le recomiendo. Piensa en un nombre. En la próxima clase hacemos una elección. Juanito Pérez, Juanito Ana Pérez. Miguel. Ana Miguel, No, Juanito póngale. Pérez, Juanito No, Pérez, Ana Miguel. No, muy feo. Juanito Pérez. Juanito Pérez. La Termino. Bubi. Pizarrín, ahorita el nombre. No, Juanito Pérez, Juanito Pérez. Carrito. Ah, no. Juanito Pérez. Chicos, Pérez. lo estoy esperando para que terminen de escribir. Ah, ya, Pizarra. perdón. Yo puedo lo que dijo el Martín. Yo terminé de escribir. Yo Ahí igual está la también. pizarra. Les puedo mostrar por mientras también unos dibujitos que tengo. Este lo voy a poner acá. De un conquistador español. Tío, qué bacán no, la pizarra. ¿Qué está presumiendo su pizarra? Está bacán. Ahí está. Está gay. Español. Se va a llamar el Pizarras. Y vamos a ponerle el pizarras. Está muy Ah, no, bacán. Juanito Pérez. Nada de Ahí tenemos Juanito Pérez. a un mapuche. El pizarra. Mira, un mapuche. Tío, ¿es cierto que un mapuche? ¿O no? Me estoy equivocando. Se va a llamar un mapuche. Es chulito. Ya. Empecemos entonces la segunda parte de la clase. Ok, policía. Entonces, chicos, este es un cuadro resumen para que los que estuvieron, los que hicieron la tarea anterior ya sabrán, todo el rato supieron de qué estaba hablando, ¿cierto? De esta división entre conservadores y liberales. Bueno, también sabrán que ganaron los conservadores, ¿ya? Que buscaban conservar de la manera más pura posible cómo era Chile durante la colonia. Eso era lo que querían, que Chile siguiera más o menos bien similar a cómo era en el periodo de la colonia. Tío, ¿hay que hacer tarea o no? Eso es lo que voy a explicar ahora. Niños, lo que les voy a decir, y espero que todo les quede claro siempre, es raro hablar y no aparecer, voy a aparecer de vez en cuando nomás para que se hacen a escribir la pizarra, es que cada 15 días yo envío instrucciones, que son las tareas que están en el Classroom, que son las que le manda su profesor por WhatsApp, son, ustedes saben, una hojita que dice instrucciones, ¿ya? Y ustedes han ido subiendo sus tareas al Classroom o me las envían por correo, ¿cierto? Que es lo último que les pedí, que no me la enviaran por WhatsApp, principalmente porque mi teléfono es un muy mal teléfono que necesito cada ciertos días reiniciar para poder seguir ocupando. Entonces, todas estas tareas, todas estas instrucciones son tareas que tienen nota, chicos, ¿ya? Todas estas instrucciones llevan nota, ¿ya? Entonces llevamos 3 tareas, ¿ya? Hoy día en la tarde aparece una 4ª tarea, ¿ya? Y yo le fui poniendo nota a todo esto, ¿ya? Yo le voy poniendo nota a todas estas tareas. A medida que ustedes van enviando, yo voy revisando, así que va a haber una diferencia ahí de tiempo. Los que me envían a Classroom, yo puedo ir revisando al mismo tiempo. Los que me envían por correo me demoraré un poco más, ¿ya? Ahora, no necesariamente tienen que hacerlas en el orden que ahí aparecen. A lo mejor, por ejemplo, usted ya no se acuerda de la línea de tiempo para el que preguntó y le es muy difícil hacer esa tarea y se va a demorar mucho y se va a atrasar. Yo le recomendaría a lo mejor saltársela y empezar con la tarea que más entienda o que más fácil le resulte hacer, para que no queden atrasados, ¿ya? Porque a veces uno dice, pucha, no hice esta tarea, y ¿cierto? Entonces, Tío, ustedes, yo todavía yo no sé dónde dejar mi línea. Ya tengo la puerta. Está como muy bien, princesa ahí. en un lugar donde la veas, porque así puede ayudar a que te aprendas la materia.
yo les cuento, cuando yo era chico vivía en una casa que casi se cayó para el terremoto del 85 que ocurrió en Santiago. Entonces estaba llena de hoyos la muralla. Y llena de hoyos y de grietas. Entonces mi mamá compró muchos pósteres, mapas, todo educativo. Y lo pegó y toda mi pieza tenía mapas, banderas de todos los países del mundo, abecedario, fichas del cuerpo humano. Y como yo no tenía televisión, cuando me despertaba en la mañana, me ponía a ver todos esos letreros con toda esa información y después cuando llegué al colegio, sabía todo. ¿Sabía todito? Oh, Sí. igual que mi hermano. Por eso, porque yo aprendo viendo las cosas. Por eso le hice eso una pizarra, porque yo sé que muchos de ustedes aprenden viendo las cosas, ¿cierto? Después le vamos a poner dibujitos a la pizarra y todo aquello. Vamos a ir poniendo estos personajes también, así que vamos a ir interactuando harto, ¿ya? Un personaje como ambientizado en la clase. Algo así. Claro, podríamos, porque esto no tiene que ver con la materia, los puse para decorar nomás. De hecho, los voy a sacar para que no se confundan. Les van a creer que los conservadores eran españoles y que los liberales eran mapuches, pero eso no, nada que ver. Ahí, ¿ven bien? Bueno, entonces, chicos, continuamos, antes que se nos acabe el tiempo. La tarea que aparece hoy día en la tarde, voy a abrir un poquito porque ya empezó a hacer calor. La tarea que les va a llegar hoy día en la tarde y a los que ya están en el Classroom les llegó un correo. Tío, me olvidé de enviar la tarea de la niña en tiempo. ¿Puede enviarlo o no? Sí, sí puede enviarla. Esta tarea tiene que ver con lo que viene después de esto. Ganan los conservadores crean una constitución, la Constitución de 1833, eso lo voy a anotar en la pizarra porque es muy importante, la Constitución de 1833, y después de eso, yo tengo un plumón de pizarra. Esto es una novedad para mí. No existía cuando yo era pequeño, pero aquí está. Se me perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Bueno. Para la próxima clase será porque se me perdió mi plumón de pizarra. Eso es algo nuevo. ¿Y cuánto tenía? ¿O solo uno? Uno. Que quedaba, cuando fui a comprar, solamente quedaba uno en la librería. Debe ser muy bacán. Entonces, chicos, esto termina ganan los conservadores. Ganan, le voy a poner ahí. Como les dije, ganan como medio a la mala. Como comprando al ejército, haciendo sobornos, pero ganan. Cada uno ve ahí qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, pero así ganan. Y construyen la Constitución. Miren, esta palabra yo creo que la han escuchado harto en estos días, ¿cierto? La Constitución. ¿Verdad? Sí, muchas veces en mi vida. 800. Sobre todo mi papá. Y al igual que la Constitución de hoy día, mucha gente quedó desconforme con esa Constitución. No le gustó la Constitución. ¿Ya? ¿Por qué no le gustó la Constitución de 1833? Por muchas cosas. Por ejemplo, no todos tenían derecho a voto. ¿Ya? Solamente podían votar los que tenían propiedades. ¿Ya? Y también puro los hombres. Claro, puro los hombres. Pero los que tenían propiedades, como si en Yanquico solamente votaran los que tuvieran más de 10 hectáreas. Imagínense. No, nosotros quiero salir a Ninguno de nosotros podría votar. ¿Se dan cuenta? No, pues. Se votaba Yo ni tengo a través hectáreas. de una invitación. A usted le llegaba una invitación a su casa y usted podía votar. Entonces, Y si no querían, pues era obligatorio. generalmente querían, porque ellos querían asegurarse. Es que generalmente querían, porque ellos querían seguir teniendo estas leyes. Tierras. Sí, vos. Tío, se me puso borroso. Entonces, chicos, la Constitución de 1833 también discriminaba a los que no eran católicos. Los que no eran católicos
¿Sí? ¿Sí? Después de clase le puede tomarle una foto a eso y mandárselo a mi mamá, porque no veo nada de por allá. Mi Ya, mamá se bueno. llama Roxana Méndez. Roxana Méndez. Mándalo al Así. Classroom. Ya puedo subir una Classroom. foto al Classroom. No, que yo no tengo Classroom en el celular de mi papá. Y el mío no puedo porque se me apagó. Búscalo Ya. en Google. Ah, Continuamos la clase. Ah, gracias. gracias. Gracias, Ian. Ya. Es un crack. Niños, niñas, entonces, la Constitución del 33 también dejaba fuera a los que no eran católicos. ¿Por qué? Bueno, mandar Classroom. Porque, por ejemplo, si usted tenía un hijo, tenía que bautizarlo por la Iglesia Católica para que quedara como dentro, como un ciudadano. Si usted se casaba, tenía que casarse por la Iglesia Católica. Entonces, los que eran de otras religiones, o que no eran de ninguna religión, Como no tenían derechos. no podían hacer nada, no podían comprar ni ir a comprar pan a la esquina. No, es como que No era tenían derecho. obligación, pero para el que no lo quería hacer, podía hacer tantas cosas, así que era como para él una obligación. Es que, claro, imagínate lo siguiente. Si a ti no te bautizaban, tú no eras un ciudadano legal, no tenías un nombre inscrito. Ah, entonces Por en eso ese tiempo yo no era Entonces yo cuando quería me podía cambiar el nombre. De uno, tengo 3 personas que quieren hablar. Vicente primero. Ah, No, nada, le decía, tío, por eso le decía que era como, no era obligatorio, pero por dentro era obligatorio. Claro, porque los derechos que tenías al ser ciudadano te hacían querer Que hacerlo. tenía como muchos derechos. No sé quién está en la ventanita de Alexandra Vargas. ¿Quién es? Pasa el Felipe. ¡Ey! Hola, Felipe. Felipe, ¿qué querías decir? Nada, que si yo hubiese estado en ese tiempo no tendría ningún derecho. Claro, porque miren, nosotros pensamos al tiro, si yo les digo los que no eran católicos, ustedes al tiro se imaginan a los evangélicos, ¿cierto? Bueno, sí. en ese tiempo los evangélicos no eran tantos tampoco. Principalmente los que quedaban fuera de la religión católica eran los mapuches. Los mapuches no eran católicos Ni evangélicos. ni evangélicos, entonces ellos tenían Ellos querían en la Pachamama. el Nañuque Mapu sería En en la Ñuquemama. Mapu. Era Entonces, no, hay un proceso acá también de que los que eran mapuche que vivían en las ciudades tenían que hacerse católicos, Oh, qué feo. ¿ya? Entonces ahí se fue eliminando la religión, la espiritualidad mapuche, ¿ya? Imponiéndose la católica por la Constitución de 1833. Eso, chicos, y muchas otras cosas más hacían que la Constitución de 1833 todo el mundo la quisiera cambiar, sobre todo los liberales, ¿ya? De eso trata, de cómo, porque los liberales finalmente llegan al poder, pero ya no piensan así como pensaban antes, sino que solamente quieren cambiar algunas cositas. Para eso estuvieron en guerra, hubo batallas, en el año 1850 hubo una guerra entre chilenos, de nuevo conservadores y liberales estuvieron en guerra. Entonces, finalmente, en el año 1860, llegan al poder los liberales, ¿ya? Y eso aparece en la página 78 del libro de historia, que quiero saber cuál es el primero que llega a la página 78 del libro de historia. A ver quién está muy atento, muy atento, muy atento. Tengo la Alison que está con el libro al lado, muy bien. El primero. Ah, el Martín también, qué bueno. Página 78. En la página 78 hay dos cosas muy interesantes. Una es una línea de tiempo con los presidentes. La que sigue. Tío, ¿cuál es la página? 78. 78. Sí, mira, estábamos haciendo la línea Sí. del tiempo. Entre la página- Mi papá pescó este libro y lo empezó a recortar y mire, sacó esta hoja. Chut, Y también sacó dígale que tenga más cuidado. también sacó otras cuestiones del libro, si me lo dejó todo roto. Y esto además era una tarea que hizo usted. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo eso, cierto? Niños, niñas, Búscalo en Classroom. página 78 y página 39 hay dos cosas muy interesantes que podríamos revisar. Una ¿Quién llegó primero? ¿Pero quién llegó segundo? es la motosierra que está sonando. No, una
es una línea de tiempo que muestra a los presidentes de Chile del periodo liberal, ¿ya? A veces no es tan importante aprenderse los nombres y la fecha, pero a veces sí es entretenido, como para echar competencias. ¿Quién se aprende más presidentes de Chile? Piñera, Al final, gané. en diciembre podríamos hacer como concursos sobre la Es que la materia, así como... presentación es como un logro. Y el que ¿Cómo? ganara tendría 2-7 en historia. XD. Es Dale, que las hagamos concurso. presentaciones son como un logro de No, lo 10 millones de 7. Eso, muy bien. Vamos a hacer unos Eso concursos es a fin de año. Y el que gane Ah, para el sí, otro la año va a tener algunos 7. O Play otros 4. premios más entretenidos, algunos premios más entretenidos que poner nota también. Pues. Un Play 4. Ya, un Play 5 también. Buena la idea. Buena la idea. Si me imagináis, Ya, nos bueno. consiguiéramos un Play 5 para el mejor alumno sería espectacular. Bueno, no puedo hacer eso, pero Ya soy. Va a valer sí premio como más 500. bonito. Como el Martín Ahí voy Tomás. Voy a ingeniarme a ver qué premios podemos dar. Entonces las chocolate. preguntas, chicos, El que se contestan en esta página tienen que ver con esta página 7879 y se contesta solamente la pregunta 2. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta 2? Martín, a ver tú que estás con el libro. A ver, tío, ¿dónde? ¿Aquí? A ver si se ve. La pregunta 2, ahí mismo, ¿sí? Abajito. A partir del recurso 3, analiza los cambios en el requisito para votar y responde. ¿Quién son los grupos que aún se mantienen marginados? Bien. Entonces dijimos que en esta página habían 2 cuadros interesantes. Uno con los presidentes, ¿ya? Pero yo no le pregunto nada a los presidentes porque eso lo vamos a dejar para la sección, para el programa de concurso que vamos a hacer a fin de año, ¿ya? Nos vamos a dedicar a hacer concursos de memoria y de aprenderse cosas. Y hay otro cuadro que dice cómo cambió la Constitución de 1833, ¿cierto? Yo. Las reformas liberales. ¿Quién habla? Yo. ¿Quién Ojalá vive? que la competencia gane yo, porque yo me acuerdo cuando tenía 2 años. Pues. Vamos a ver. Las competencias Ahí son, veremos. hay muchos factores, hay nerviosismo, otras cosas. Entonces, chicos, hay un cuadro que es el recurso 3, que aparecen las transformaciones que vivió Chile después en los gobiernos liberales, ¿cierto? Vamos a revisar ese cuadro. Alison. Hola, Alison. Tío, Hola, tío. Pinochet vale ¿Quién habla? como presidente. ¿O no? Pinochet, Allende, la Unidad Popular, el golpe militar, todo aquello lo veremos en unas 3 o 4 clases Pero más. solo pregunto, ¿vale como presidente o no? Eso con Nizam. A ver, una pregunta adelantada. Sería Esa es una opinión, en realidad. Habría que ponerse de acuerdo en quiénes vamos a considerar presidente y a quiénes no. ¿Por qué? un Porque perro, están, porque él se... Primero, A tu presidente. claro, como un presidente que mata a otro presidente, automáticamente no puede ser presidente, ¿cierto? Bueno, vamos a revisar bien. Solo por A ver regalar. cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a decir para que un presidente sea presidente? ¿Ya? Ya. Y al final, la decisión, si es presidente o no, la vamos a tomar entre todos. Alison, hay un cuadro que dice las reformas liberales de 1833, ¿o no? O reformas liberales a la Constitución. El recurso 3, ¿sí? Miren, lee lo que dice ahí. ¿O Ojo, lo chicos. de arriba nomás? Todo, pero vamos a ir de a poquito. Chicos, Ya. No. Hay un cuadro que dice recurso 3. Ese. A ver, acá yo tengo el libro. Sí, dice reformas a la Constitución de 1833. Están divididos por ámbito. Dice ámbito judicial, ¿cierto? Ejecutivo. Dice ciertas cosas así. Ojo, que esto es lo que yo pregunto, así que si ustedes están atentos y con su cuaderno en la mano, pueden ir contestando inmediatamente las preguntas que tienen que ver con
Vamos a repetir la pregunta. Martín, ¿cuál es la pregunta? ¿Quiénes son los grupos que aún se mantienen marginados? Ya. Dale, Alison, léenos el documento. Poder Ejecutivo. Se elimina la elección inmediata del presidente. Se limita la facultad del presidente para decretar estado de sitio. Pausa. Miren, como era poco democrático Chile, el presidente se podía reelegir, pero ¿quién cree usted que organizaba las elecciones? El presidente. Entonces el presidente, en el fondo, se proponía a sí mismo ser de nuevo presidente y invitaba a quienes ellos creían que podían votar para que lo eligieran a él mismo de nuevo para ser de nuevo presidente. Entonces, los presidentes gobernaban 5 años y después 5 años más, en total 10 años. Y después de esos 10 años le decía a un amigo de su partido o algún familiar a veces, si acaso quería ser presidente. Y hacían lo mismo. Entonces, las elecciones no eran muy democráticas, ¿ya? Entonces, lo primero que hicieron fue eliminar eso que se podían reelegir los presidentes y modificar también los ¿Y por poderes qué que tenían. Piñera puede ser 2 veces presidente? ¿Cómo? Si Piñera ya fue presidente una vez. Es como así en el fondo, pero aquí lo que están atacando estas reformas es este punto de acá, el presidencialismo. ¿Ya? Eso lo ataca la reforma. Querían eliminar el autoritarismo del presidente, de elegirse a sí mismo. ¿Ya? Continúa, Alison. Poder Legislativo. No puede ser elegidos con diputadores, los jueces, intendentes y gobernadores. Se simplificó el proceso de acusación a un ministro de Estado de manera de facilitar la fiscalización del Poder Ejecutivo. Entonces, es lo mismo, el presidencialismo que tenía Chile hacía que Chile fuera muy autoritario y que nadie pudiera decir, señor, parece que usted, ministro, la embarró, ¿ya? Entonces no se podía acusar a los ministros, el poder solamente lo tenía el presidente y no el Congreso ni los jueces, ¿ya? Continúa, Alison. Libertades individuales, derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas, libertad de reunión, derecho a asociarse sin permiso previo, libertad de asociación, libertad de enseñanza y de imprenta. Se redujo a 1 año el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía. Entonces, como dijimos, este régimen conservador prohibía muchas cosas, ¿ya? Prohibía muchas cosas, como que la gente se reuniera, como que la gente hiciera un diario, prohibía muchas cosas, ¿ya? Entonces, lo vamos a poner acá, eso tiene que ver con el autoritarismo también, chicos, ¿ya? Y esta reforma, ¿qué es lo que atacaban? Eso, que los chilenos fueran más libres para escribir y pensar lo que quisieran, o juntarse con quienes quisieran, ¿ya? Sin tener que pedir permiso a nadie. ¿Ya? Continúa, Alison. Sistema de sufragio. Se otorgó el derecho a voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, eliminando el requisito de renta. Se modificó la ley de elecciones para evitar los fraudes. Entonces, lo que dijimos, eso que solamente podían votar algunas personas, desde aquí se busca eliminar eso y que puedan votar la mayoría de las personas. ¿Ya? No todas, porque las mujeres no van a votar hasta el año 1940. 52. Qué machista. Sí, muy machista. Sí, muy machista. Estaba hablando del Chile machista, del Chile conservador, del Chile antiguo. Del Chile que se resiste a cambiar. No podían reclamar, que no podían trabajar, que no podían aprender a leer. Tenían que aprender a planchar, a cocinar y a hacer las camas. Se está enojando nuestra diputada. Y si Nuestra la mujer no hace la constitucionalista. comida, un golpe en la carne. Ah, sí, y no podían reclamar. Ah, chingada. Sí. Dale, Alison. Estamos viendo cómo Chile está cambiando de poquitito, ¿cierto? De muy poquitito igual. Dale, Alison.
Da igual de más ¿Ya no hay más, tío? Ah, bien. Entonces, chicos, ese es el cuadro. Con eso, ustedes tienen que sacar la siguiente conclusión. ¿Quién eran los que estaban fuera de este sistema? ¿Quiénes quedaron como marginados o discriminados? ¿Ya? Eso. Los mapuches. los mapuches y las mujeres, porque tampoco las Los tratan bien. mapuches, Sí, las los mujeres, mapuches. los pobres, los que no Y los sabían leer, ¿ya? Y, por supuesto, los liberales, ¿ya? Estos liberales que hablamos al principio, los pequeños productores, artesanos, intelectuales. Niños, les voy a pedir que hagan esta tarea y la de la página 89, ¿ya? ¿Y puede dejar ver? Perdón, página 79 y después la página 81, que es lo que viene después, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Sí, Esas dos hay que para hacer. que Gracias. Ay, la hoja que se por rompió. mientras, ¿ya? Por mientras, porque después en las próximas clases vamos a ver lo que queda de materia, ¿ya? Para que vamos de poquitito y yo los pueda ir ayudando, vamos a ir lentito. En esta clase revisamos la página 78-79, les pido yo que ustedes revisen por sí solos 80 y 81, y en las próximas clases revisamos el resto de la materia, ¿ya? Niños, niñas, ha sido un placer, un gusto como siempre hacerles clase, ¿ya? Esta vez con pizarra, ¿ya? ¿Qué les pareció con pizarra? Mejor, Pero sí tiene que hacer la letra un poco más mejor, grande. porque porque- cuando si dictara esto no nos quedaría solamente y como está ahí detrás, Y no lo escribiría tan mal. Nice. Ya. Bien. Porque está como las letras. Después Bien. vamos a elegir el nombre. Mejorar la letra y más grande la letra, es lo que entendí de lo que dijeron. No, Pero no Chicos, mejorarla. Está bien así, pero tiene que hacerla un poquito más grande. Como la de la liberación. le daría un like si fuera YouTube.